Hola chicos, estamos en un nuevo video y con el tema de hoy empezaremos con los ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común situado entre los lados no comunes. Como podemos ver en la primera figura, ambos ángulos tienen el mismo vértice, el punto A, mientras que estos son sus lados no comunes. Cuando no es adyacente, como podemos observar, el primer ángulo se encuentra en el punto A y el segundo en el punto E, lo que nos da a conocer que es un ángulo no adyacente, porque ambos ángulos se encuentran en distintos vértices. Ahora vamos con los ángulos correspondientes. Se llaman así a los ángulos situados del mismo lado de la transversal, uno interno y el otro externo. Aquí nos dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 5, que el ángulo 4 es igual al ángulo 8, que el ángulo 2 es igual al ángulo 6, y que el ángulo 3 es igual al ángulo 7. Uno es externo, el otro es interno. Uno es externo y el otro es interno. Continuamos con los ángulos alternos internos. Se llaman así a los ángulos situados a uno y otro lado de la transversal, alternos, y dentro de las paralelas, internos. Los ángulos alternos internos dentro de esta figura son el ángulo 3 y el 5, el ángulo 2 y el 8. El ángulo 3 es igual al ángulo 5 y el ángulo 2 es igual al ángulo 8. Si el ángulo 3 mide 60 grados, el ángulo 5 igual medirá 60 grados. Los ángulos alternos externos son dos ángulos situados a uno y el otro lado de la transversal, alternos y fuera de las paralelas, externos. Aquí nos dice en la siguiente figura que los ángulos alternos externos son el ángulo 1 y el ángulo 7, el ángulo 4 y el ángulo 6. El ángulo 1 es igual al ángulo 7. El ángulo 4 es igual al ángulo 6. Si el ángulo 4 mide 120 grados, igual el ángulo 6 medirá 120 grados. Los ángulos colaterales internos se llaman así a dos ángulos situados en el mismo lado de la transversal, colaterales, y dentro de las paralelas, internos. Los ángulos colaterales internos dentro de esta figura son el ángulo 2 y 5, el ángulo 3 y 8. El ángulo 2, que aquí mide 60 grados, más el ángulo 5 de 120 grados, es igual a 180 grados. El ángulo 3 más el ángulo 8 es igual a 180 grados. Por último, se llaman ángulos colaterales externos a dos ángulos situados del mismo lado de la transversal, colaterales, y fuera de las paralelas, externos. Los ángulos colaterales externos en esta figura son el ángulo 1 y el 6, el ángulo 4 y el 7. El ángulo 1 más el ángulo 6 es igual a 180 grados. El ángulo 1 aquí mide 60 grados. El ángulo 6 mide 120 grados, que sumándolos es igual a 180 grados. Y por último, el ángulo 4 más el ángulo 7 es igual a 180 grados. Esto ha sido todo sobre los ángulos. Hasta luego.